Iñaki Piñuel lleva más de 3 décadas ejerciendo como psicólogo clínico. Ha sido además asesor de varios organismos nacionales en materia de acoso y violencia psicológica. Es además gran divulgador con títulos como Mi jefe es un psicópata, Amor cero o Familia cero. Y hoy nos presenta su último ensayo, Salir del infierno, cómo poner fin a una relación tóxica y recuperar tu vida. Lo publica La Esfera de los Libros. Iñaki Piñuel, buenas noches. Buenas noches, Carlas. Y bienvenido, muchas gracias. Gracias a vosotros. Iñaki. Hablamos mucho, Iñaki, de relaciones tóxicas, pero imagino que hay que tener cuidado de no meter toda relación que va mal en ese saco, ¿no? ¿Cómo podemos detectar una relación tóxica como tal, Iñaki? Bueno, es muy importante esa cuestión dirimir si estamos ante una mera desavenencia, una dificultad de convivencia, broncas que se producen en las relaciones de pareja. Esto forma parte del normal devenir, del decurso de las relaciones. El problema es cuando, por sistema, por defecto, lo esperable en una relación que hay que denominar tóxica, el problema se convierte en una degradación, en una vulneración de la dignidad, en una serie de violaciones del derecho básico a ser tú mismo, a equivocarte, a cometer errores que puede tener cualquier ser humano, y que se convierte en un juego de poder donde una persona generalmente termina siendo víctima de la otra, se convierte en un blanco, en una diana de una serie de actuaciones tóxicas, hostiles, perversas, que consiste básicamente en ir arrinconando a esa persona, en ir quebrándola, en irla cuestionando, en ir haciendo que eso, lo más parecido que tiene una relación, es nada, porque consiste básicamente en usar la relación como pretexto para destruir al otro. Y esto es lo que denominamos una relación tóxica, a la que obviamente hay que identificar lo antes posible y tomar cartas en el asunto. Y en este libro, Salir del infierno, recoges nada menos que 40 pistas, 40 indicadores de una relación tóxica, Iñaki. Y el primero de ellos, una relación unilateral. Sientes que tus sentimientos no tienen la reciprocidad que esperas de la otra parte y aún así permaneces colgado de la relación. ¿Las relaciones tóxicas de algún modo tienen algo de adictivo? ¿Funcionan como una droga en cierto modo? Toda relación con un abusador, un maltratador o un manipulador se convierte en una relación asimétrica en la cual una parte da y da y da cada vez más sin recibir nada a cambio. Por eso se viola la expectativa natural de una relación de reciprocidad. Y por eso la toxicidad precisamente consiste en que no hay nadie al otro lado. Esa relación es unilateral porque hay una sola parte que está apostando, que está entregándose, mientras que la otra pues guarda un poco la ropa, se retira y convierte la relación en un modo de pues canalizar una serie a veces de tendencias o de modos de ser, depende si la personalidad es psicopática, narcisista u otro, como yo denomino, otra mala hierba, ¿verdad? Porque hay muchas casuísticas, claro. Pero la relación se convierte en algo terrible, en un verdadero infierno. De ahí la palabra que da título al libro, el infierno del que hay que salir, porque no estamos hablando de una relación. Estamos hablando de un proceso de victimización donde hay un victimario, alguien que procede a actuar contra la otra persona, y una víctima que se convierte en tal a base de recibir periódicamente esos abusos. Iñaki, a veces los que se dan cuenta antes son sus familiares, sus amigos. Generalmente antes que la víctima, digo. La gente de alrededor es la primera que toma datos para darse cuenta que algo no va. Porque la víctima entra en una especie de trance, un trance traumático, se llama así, que es como una hipnosis para que lo entienda la audiencia. Estamos hablando de personas que no son ni estúpidas, ni cortas, ni faltas de inteligencia, pero que resultan envueltas por esa seducción, por esa atmósfera de, digamos, de impresionar al otro que inmediatamente desde el principio de la relación utilizan los manipuladores. Y de son personas fáciles de manipular, entonces. De ese trance es difícil salir, sí. No porque la persona sea fácil, todos somos fácilmente manipulables si queremos creer lo que tenemos delante. El hecho es que la personalidad psicopática o narcisista que está al otro lado es experta en manejar máscaras, experta en bulos, experta en pasar por quien no es. Y por eso al inicio bombardea de amor, se presenta con una máscara de afabilidad, de afectividad, de entrega, que es todo menos real. Y con el paso del tiempo y el cambio de suertes, la persona real amanece
aparece detrás de la máscara, y es cuando asistimos al espectáculo de horror de una víctima que, cuanto más maltratada, esto es muy importante, más adicta se vuelve a su perpetrador. A tal extremo, en el libro lo explicamos en algunos capítulos, que se denomina así: apego al perpetrador, al fenómeno por el cual una víctima, cuanto peor es tratada, más se adicciona, más se apega a la persona que le está haciendo la vida imposible, y por eso estas relaciones son difíciles de abandonar, de cortar, de salir, y hay que practicar un verdadero contacto cero si se quiere salir. Tú hablas de amor cero cuando te refieres a las experiencias de destrucción que conocen los que se emparejan con personas psicópatas. Y es importante, Iñaki, que usemos ese término psicópata porque tenemos quizá una imagen equivocada de su perfil, ¿no? Lo utilizamos mal. Seguimos pensando que los psicópatas son seres con caras de malvado, Aníbal con Lecter, aspecto ¿no? perverso de Aníbal Sí. el Caníbal y compañía. Los personajes que nos presentan las películas de serie negra, el problema es que es todo lo contrario. El verdaderamente peligroso, el más peligroso psicópata que cabe imaginar es un ser amabilísimo, extraordinariamente afable en apariencia, con una imagen pública excelente, con una capacidad de dar a cada uno lo que espera y, por tanto, con una imagen prácticamente universal, fabulosa, del que no se puede imaginar que detrás de esa máscara haya un ser depredador y tóxico como suele ser. Y por eso hay que entrenar desde muy pequeños a los niños a identificar la máxima que decimos siempre en materia de relaciones: los hechos, las actuaciones son las que acreditan quién es cada uno, no las declaraciones, no el relato, sino los hechos. El dato mata el relato, y en materia de relaciones tóxicas hay que agarrarse a lo que queda detrás de una realidad que no siempre la víctima es capaz de ver y que además Carlas termina idealizando, porque la persona que es sistemáticamente abusada en una de estas relaciones tóxicas termina coloreando, pintando de rosa a su perpetrador, termina añadiendo sobre la realidad terrible pues todo un pastel de colores para difuminar y camuflar la realidad tan dolorosa, para hacer frente a la disonancia cognitiva que tienen estas víctimas, y por tanto son las últimas en identificar lo que pasa. Y a pesar de que alrededor muchas veces, ya hace mucho tiempo, años a veces, sus seres queridos, sus amistades les han advertido acerca de la peligrosidad de esa relación. Entonces, Iñaki, digamos que ya tenemos detectada a esa persona, estamos ante una relación tóxica con una persona con ese perfil. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo salimos de ese infierno? Porque tú nos dices que lo primero y condición indispensable es tener la voluntad de salir de esa situación, tomar la decisión de hacerlo. Y es muy importante, se dice en nuestro tiempo, Carlas, y es muy erróneo, que lo importante son los sentimientos, las emociones. No hay nada más falso en materia de relaciones tóxicas. Todas las emociones, los sentimientos de la víctima de una relación tóxica van en el sentido de seguir la relación, de no abandonarla, y por eso hay que hacer caso omiso a esas emociones que son reales, pero son falsas, están inducidas, reales afectadas. Pero falsas. Son reales, o sea, porque hay la un víctima amor experimenta que esa la víctima emoción. experimenta como real, pero en realidad no es real del todo. Es real, pero es falsa en el sentido que lo que experimenta la víctima es el fruto de una manipulación, de un proceso victimario que la psicología describe desde hace ya mucho tiempo, por el cual la mente de la persona traumatizada percibe de un modo sesgado a su perpetrador, se apega a él y tiene sentimientos que sí, al mismo tiempo son encontrados porque claro que recibe un daño, pero predomina sobre ese daño una confusión, una disonancia cognitiva que hace que la víctima no da crédito a lo que vive, prefiere imaginarse cosas a agarrarse a los crudos datos de la realidad, y por eso es importante decirle a las víctimas que esas emociones son reales, pero no deben dar crédito a esas emociones porque han sido manipuladas, han sido afectadas por el proceso de seducción y por el propio daño postraumático. No hay que olvidar que las víctimas de estas relaciones suelen desarrollar daños de tipo postraumático, por los cuales su mente ya no funciona correctamente a la hora de percibir y de discernir lo que está ocurriendo. Y por eso son mejores jueces aquellos que están alrededor que las propias víctimas, y por eso a veces pues se asiste al espectáculo doloroso de amigos y familiares que ven al desastre al que se encamina la víctima sin poder hacer nada por ella. En tu libro escribes: practicarle la cirugía estética a un cocodrilo nunca es buena idea. Claro, ¿cambiar este tipo de perfil es imposible?
Es decir, por eso en este caso las segundas oportunidades nunca son recomendables, Iñaki. Bueno, hay perfiles que son irrecuperables. El psicópata es uno de ellos. Sabemos que no hay nada que funcione con ellos, con los psicópatas, y que por tanto intentar hacer terapia o cambiarlos resulta siempre en un craso error, en una pérdida de tiempo y en un riesgo de revictimización. Otros personajes, como son los narcisistas, sí podrían tener en teoría una mejora, una terapia, pero el hecho real es que tienen muy poca o ninguna motivación intrínseca de cambiar, de hacerse ayudar, y por tanto la probabilidad de esperar un cambio es muy baja. Y por eso lo recomendable es lo antes posible, digamos, poner tierra por medio, practicar un contacto cero y no intentar rehabilitar a estos victimarios, porque este ejemplo que has sacado del libro es como intentar hacerle la cirugía estética a un cocodrilo. Ni el cocodrilo quiere ni se deja, y el que lo intenta corre el riesgo de llevarse una buena dentellada. Este es el riesgo mayor que muchas víctimas corren, de intentar dar tiempo, dar oportunidades, y claro, lo que asistimos es a una segunda temporada, una tercera temporada, una cuarta temporada en el mismo drama, que es el drama por el cual se repiten las mismas cosas. El futuro de una relación tóxica de este tipo es la repetición del pasado. ¿Qué secuelas puede dejar en la salud mental una relación de este tipo? Pues generalmente asistimos a personas con cuadros de estrés postraumático, con depresiones, con ideación suicida, con importantes secuelas psicosomáticas. No olvidemos que el primero que toma la delantera es el cuerpo, representando la relación tóxica en signos y síntomas que están relacionados, obviamente, y que son la representación metafórica de lo que está viviendo la víctima. Y por eso, pues estamos hablando de verdaderas víctimas, quizás, en mi opinión, las víctimas más abandonadas del mundo, porque no reciben ese estatus, y ellas mismas frecuentemente no quieren aceptar ni creer que son víctimas de nada, reinterpretan y reconducen la percepción de la realidad. Bueno, pues nadie dijo que fuera fácil, todas las relaciones tienen dificultades, hay que dar segundas oportunidades, no hay que ser tan exigente, hay que tener más tolerancia. Todas esas banalizaciones del maltrato y del abuso llevan a que generalmente estas víctimas tardan un número de veces de intentarlo y volverlo a coger y volverlo a dejar y volverlo a agarrar, que llega un momento en que es pues prácticamente una destrucción incomparable de la esfera psíquica. De ahí que el promedio de recaídas es muy alto, y salir de una relación tóxica en general puede decirse que es muy difícil hacerlo de una vez o conseguirlo a la primera. Por eso hay que recomendar a las víctimas una gran paciencia. Como decías antes también, Iñaki, lo apuntabas brevemente, también repetir el mismo patrón. Y claro, el patrón se repite, pero no es ni la maldición, ni el karma, ni el día que yo nací, qué planeta reinaría. Claro. Es muy sencillo explicarlo. El paso de una relación tóxica por tu vida deja un perfil de alta vulnerabilidad, deja a una víctima sin autoestima, sin seguridad en sí misma, y por tanto una víctima fácilmente depredable por individuos que son expertos en leer y detectar esas vulnerabilidades y aprovecharse de ellas. Por tanto, la próxima vez la víctima ya vulnerabilizada, que no quiere decir que sea débil, sino que ha sido machacada, devastada, destruida por el paso de esa relación tóxica, tiene más probabilidades de meterse o de engancharse, más bien de ser enganchada en una nueva relación tóxica, porque quienes practican y deciden y detectan esa vulnerabilidad, pues saben que tienen el camino hecho, tienen el recorrido más corto. ¿La psicoterapia puede ayudar a resetear a las personas que han pasado por situaciones de acoso, de maltrato de este tipo? Sí. Por un lado hay que curar el daño que tienen. El daño es importante porque no hay personas a prueba de maltrato. Esto es muy importante. No hay gente que resista. Al cabo del tiempo el daño se manifiesta, el cuadro de estrés postraumático se manifiesta y asistimos a personas con daños muy importantes y cronificados. Esto es muy importante. Se llegan a cronificar esos daños y la secuela puede abarcar años después de haber terminado esa relación tóxica con personas que siguen arrastrando la misma secuelas psicológicas que tenían porque la relación terminó, pero el daño permanece. La psicoterapia puede ayudar a reconstruir la fe en sí mismo, la seguridad en sí mismo, la autoestima perdida, superar los sentimientos de culpa, la ansiedad, la ira que muy frecuentemente tienen estas personas porque
se han dado cuenta o se dan cuenta que han sido engañadas, que han sido defraudadas, que se ha abusado de su confianza. Todo esto que es el panorama postraumático, que yo denomino el panorama posterior a la catástrofe, tiene curación con la tecnología que permite curar esos daños y sobre todo con la capacidad de resarcir a la víctima para evitar una repetición. Porque, como hemos dicho hace un momento, la probabilidad de repetir una relación tóxica es muy alta, debido a que esa vulnerabilidad es tomado como un incremento en la probabilidad de ser elegido como objetivo por el nuevo personaje tóxico. Estamos charlando con el psicólogo Iñaki Piñuel sobre su último libro, Salir del infierno. Hablamos de relaciones de pareja, Iñaki, pero estas relaciones tóxicas, como ya nos has advertido en muchos de tus libros anteriores, también pueden darse en otros ámbitos como el laboral. Tú fuiste autor del primer libro en español sobre el mobbing, eres un experto en este asunto, y me gustaría que nos contaras cómo ejercen los psicópatas su poder en el ámbito laboral. Pues utilizan una tecnología binaria de o bien comprar, seducir o bien eliminar a aquellos que les estorban. Frecuentemente la víctima de mobbing es alguien que por alguna razón se ha cruzado en el camino de un psicópata que le estorbaba la persona, no siempre por razones que las víctimas saben o conocen o se dan cuenta de ellas, pero que al final están ahí. Cruzarse en el camino, en el ascenso al poder de uno de estos personajes es muy peligroso, porque no dudan en utilizar todo tipo de técnicas y estrategias. Careciendo de norma moral interna, son capaces de mentir, de inventar bulos, de difamar, de cargarse la reputación laboral, profesional de alguien con tal de conseguir quitar a alguien que para ellos estorba de ese lugar. A veces es porque ese alguien se ha convertido en amenazante, porque es conocedor de algo, porque no quiere dejarse envolver en corruptelas, en fraudes, irregularidades, o porque simplemente no quiere participar del régimen o mandarinato que generalmente los psicópatas crean a su alrededor. De tal manera que el acoso laboral siempre tiene en las víctimas un perfil universal. Siempre la víctima de mobbing es alguien que por alguna razón es o se ha vuelto, sin darse cuenta a veces ella misma, amenazante para el que instiga el proceso. Luego, además, pues todos alrededor participan, porque una vez seleccionado el objetivo y determinado el objetivo a batir, pues luego muchos otros compañeros de trabajo participan en el linchamiento por puro mimetismo, por agregarse a la masa, por seguir lo que todos hacen, algo verdaderamente terrible que convierte a la víctima de mobbing en un verdadero chivo expiatorio en su centro de trabajo. Es también muy interesante, Iñaki, la reflexión que sueles hacer sobre el poder y, por tanto, también sobre los políticos. El poder nos cambia, dices, y el otro día recordaba una reflexión también de la escritora Maruja Torres, y ella dice que el poder no nos transforma, desenmascara. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, no, porque hay algunos que ya lo eran. Ciertamente, el poder desenmascara a aquel que ya tenía sus aptitudes o su característica psicopática, pero es mucho más inquietante, Carlas, descubrir, como hemos descubierto con gran inquietud, que también el poder transforma y convierte a personas normales en aquello que no eran antes y a partir de ahí sí son. Es decir, el poder psicopatiza. Yo suelo decir que el poder es algo a manejar con mucho cuidado, como si fuera nitroglicerina, porque puede y suele convertir a una persona normal en uno de estos personajes, no porque decide en algún momento volverse malvado o perverso, sino porque las propias dinámicas, las propias presiones, el propio mimetismo, que significa estar en el poder y querer mantener el poder, arrojan a un ser humano normal a una dinámica de lenta transformación y paulatino paso al lado oscuro. Y por eso quien es transformado de este modo no se da cuenta, se dan cuenta las personas alrededor. Poco a poco la persona va cambiando, su moral se vuelve una inmoralidad o una moral teleológica, cuyos, digamos, de los que los medios son justificados con tal de alcanzar el buen fin de mantenerse en el poder, y en definitiva la persona puede llegar a perpetrar actos terribles que eran inimaginables antes de esa asunción. Y no estemos pensando en el gran poder, porque el pequeño poder también produce esos cambios en la personalidad. Y estaba yo pensando, Iñaki, que es inquietante, ¿no?, que podamos estar trabajando o emparejados con un psicópata durante años sin saberlo.
El amargo descubrimiento de esa realidad es lo que muchas víctimas cuentan, que es una sensación terrible, porque claro, al caerse la máscara de alguien que siempre fue así, pero que no se le veía al otro lado de la máscara, pues es un descubrimiento pavoroso. Esas personas han tardado en reaccionar porque siempre la capacidad de mentir, de disimular, de poner máscaras, de poner cortinas de humo, las famosas armas de distracción masiva propias de los psicópatas, hacen que puedes vivir al lado de una persona durante años, crear o formar una familia, tener hijos en común y no haberte dado cuenta que compartías tu vida con un psicópata o con una psicópata. No voy a desaprovechar la oportunidad de tenerte esta noche con nosotros. También se dan este tipo de abusos, me dirás tú si es así o no, en los colegios, entre los más jóvenes, las redes sociales que no ayudan demasiado. No sé si crees que la relación de los jóvenes con los móviles, con redes sociales, está generando también perfiles más narcisistas. Con todos los problemas que puede comportar eso. El narcisismo es un viejo problema social de nuestra sociedad, exacerbado por desde el momento en que, a través de los medios, del ciberespacio, los móviles, las redes sociales, la capacidad de alcanzar a muchos miles o millones de personas aumenta o exacerba esa posible tendencia. Entonces, el problema que antes afectaba a un porcentaje pequeño, resulta hoy afectar a un porcentaje cada vez mayor de la población, pendiente de su imagen pública, de su apariencia, del postureo, de tener fans, de obtener likes, de tener una imagen social, una reputación. En definitiva, individuos faltos de autoestima que buscan en el reflejo de los demás obtener algo de lo que carecen en lo profundo. No olvides, Carlas, que un narcisista es alguien que no tiene autoestima, pero que necesita compensar ese sentimiento profundo de inadecuación con una estrategia compensatoria, simular que sí la tiene y convencerse a sí mismo a través de esa pléyade de seguidores que le siguen, le aplauden, le ríen las gracias, de que efectivamente tiene la valía que en lo profundo sabe no tener. De ahí que esta epidemia social de narcisismo pues no ha hecho más que aumentar y estamos viendo que es una epidemia creciente. Cada vez más individuos están afectados de una escasísima autoestima y una necesidad de compensarla a través de todas estas nuevas herramientas. Cuando alguien llega a la vida adulta con temas no resueltos, escribes, es carne de cañón para muchas cosas. Amor cero, mobbing, abusos, engaños y manipulaciones del poder político. La mayoría de las personas, dices, va por la vida sobreviviendo. ¿Cómo lo solucionamos? Yo los llamo los niños perdidos, quienes han venido a los suyos y los suyos no estaban ahí para recibirlos. Necesitando obtener el amor incondicional, se encontraron con el abuso, el maltrato, el abandono técnico, o a veces la sobreprotección, o a veces tantos problemas que estamos viendo. Esos niños se convierten en adultos, niños perdidos, niños que se han convertido en adultos sin haber conocido la experiencia fundante de la autoestima, de haber sido amados y aceptados incondicionalmente. Se convierten en víctimas de los que los manipulan prometiéndoles aquello que no tuvieron, aquello que les faltó, aquello que saben son las heridas profundas de este niño perdido, hoy adulto, y por eso lamentablemente a esas infancias terribles suceden vidas adultas aún más terribles, con lo cual es un rosario de desgracias que la propia víctima no entiende, porque pues lo que lleva viviendo siempre es, sin solución de continuidad, procesos de victimización repetidos, recurrentes, por los cuales se pregunta cuál es el problema que él o ella arrastra. La verdad es que unos problemas llevan a otros y por eso es importantísimo el trabajar, el explicar a los padres la importancia que tiene, generar una base segura de apego en sus hijos, amarlos incondicionalmente, protegerlos, hacerles sentir que son importantes para nosotros, hacerles sentir que tienen un lugar seguro, un refugio bajo el sol al que podrían siempre recurrir, no sea más que mentalmente, en el día de mañana. Y esos niños a los que les faltó eso y no lo tienen, pues se convierten en pasto de la manipulación, la seducción y el abuso de todo tipo. Es fácil encontrar el libro, Un corazón metido en un laberinto. El título, Salir del infierno, cómo poner fin a una relación tóxica y recuperar tu vida, lo publica La Esfera de los Libros. Iñaki Piñuel, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta noche. Como siempre, un abrazo. Placer. Adiós.